Estamos nuevamente con nuestro buen amigo, el doctor, el cirujano, don Aurelio Chamorro, que semana a semana está con nosotros para ilustrarnos acerca de lo que es educar a un niño, a un adolescente, en la diferencia que existe entre educarle y enseñarle. Y antes de evacuarle la primera pregunta, quiero decirles que nosotros estuvimos viviendo durante 2 años en un pequeño pueblito muy hermoso, allí prácticamente en la frontera entre la provincia de Granada y la de Murcia, la Puebla de Don Fadrique, donde conocimos una familia ejemplar. Tienen una empresa de construcción que realmente va cada día a más viento en popa. 2 hijos adolescentes, a los cuales los libros evidentemente no les gustaban mucho, y sus papás, sobre todo su papá, quería de todas maneras que estos hijos llegasen a culminar una carrera universitaria. Nosotros, Aurelio ya nos corregirá, equivocados o no, le dijimos de que esos hijos tenían, digamos, un tope, un techo intelectual del cual no podían pasar para comprender materias que eran realmente muy difíciles y que para ellos entonces era prácticamente insalvable el pasar por sus exámenes. Entonces le dijimos que como tenía una empresa que realmente era muy importante y que cada vez iba a más, que lo mejor que podía hacer era ponerlos allí. Ya tenían 14, 15, 16 años para hoy o mañana estar al frente de la empresa familiar. ¿Por qué todo esto? Porque nacen los hijos en una familia normal, pero entonces después hay que ocuparse de 3 rubros: el crecimiento, la educación y la enseñanza. Y esa entonces, buenas noches Aurelio, buenas noches, Milton, es la primera pregunta. ¿En qué plano están cada uno de estos rubros? ¿Cuál es el más importante? ¿Quiénes lo deben ejercer? Cuéntanos un poco. Pues ciertamente el papel de los padres en lo que se refiere a la educación de los hijos es muy completo, porque deben perseguir una formación integral. Y aquí has distinguido muy bien lo que puede ser una atención en su desarrollo físico, lo que puede ser una transmisión de conocimientos adquiridos, el vigilar sus estudios, pero por encima de todo eso y al mismo tiempo, los padres deben preocuparse de que esos hijos vayan cultivando esas cualidades humanas que los van a configurar como un ser humano íntegro. Por tanto, tan importante es asegurar que progresen adecuadamente en sus estudios, que asuman las responsabilidades que son propias de su edad, como que vayan asegurando, por decirlo así, progresando en su sinceridad, en el respeto de la verdad, en su espíritu de servicio, en fin, en una serie de hábitos, de comportamiento, que son los que les van a permitir afrontar, digamos, el resto de su vida con posibilidades de éxito. Por tanto, en síntesis, unos padres deben tener una mirada de largo alcance. Tienen que saber compaginar
la atención a lo inmediato con una perspectiva de futuro que les permita soportar con paciencia las dificultades, sabiendo que todo ese empeño que hacen es como el trabajo que hace un agricultor, que aparentemente no da fruto, pero tiene que esperar a que llegue la primavera. Ahora, Aurelio, por lo general, y reitero un poco la pregunta, ¿el padre o los padres educan y el colegio enseña? Bueno, cada uno, padres y colegio, tienen un área de acción que es complementaria. Lo primero que hay que subrayar es que la responsabilidad principal en la educación de los hijos es competencia de los padres, eso es lo primero. Y los centros educativos asumen una responsabilidad por delegación, eso es lo primero. En los colegios predomina la tarea de transmitir información, predomina, pero no es exclusiva, porque el mismo comportamiento de los profesores, el mismo funcionamiento del centro, de suyo, tiene una influencia educativa importante. En los padres, en la familia, en el hogar, predomina la educación, digamos, de las virtudes humanas, del comportamiento, la atención al desarrollo psicofísico, pero tampoco es despreciable el aspecto de instrucción, el aspecto de orientación. Por tanto, yo diría que lo necesario es que padres y centros educativos sepan sincronizarse para empujar todos en la misma dirección. Y eso es una tarea que yo pienso que es muy necesaria, porque además, desgraciadamente, brilla por su ausencia. Los padres a menudo se inhiben porque no se encuentran capacitados para una educación en determinadas circunstancias. Y los centros educativos se quejan de que los alumnos le llegan en unas disposiciones poco favorables para enseñar. Pero por eso mi intención es, mi propósito, y eso estoy intentando a nivel personal, es promover la unidad de la comunidad educativa. Que cada uno sea consciente del papel que le corresponde y que lo sepa integrar, que lo sepa coordinar con el papel de los padres. Ahora, Aurelio, el adolescente, como tal, y en su gran mayoría, yo diría que tiene un mare magnum dentro de su propia conciencia que hace que no sepa qué camino discernir, hacia dónde ir, porque todos sabemos también que el adolescente es muy cambiante, muchísimas veces es como la veleta y va hacia donde gira el viento. Entonces, como es tan difícil para los papás, dificilísimo diría yo, tratar con esos hijos adolescentes, ¿en qué deben cambiar esos padres para entenderse mejor con esos niños? Pues verdaderamente es un reto, es un reto. Y lo primero que hay que hacer es cambiar un poco de mentalidad. Es decir, durante un tiempo los padres prácticamente hemos hecho como de tutores de los hijos, los hemos dirigido prácticamente decidiendo por ellos. Cuando son niños, y llega un momento en el que cuando ya empiezan a acercarse a la pubertad o antes, tienen etapas en las que ya están empezando a descubrir su identidad, su intimidad, y pasan por etapas del no, en el que se resisten a lo que les pedimos, pero eso en la adolescencia alcanza un punto cumbre. A mí me ayuda a entender qué postura deberíamos adoptar, pues el compararlos con lo que ocurre en el aprendizaje de conducción. Cuando uno está ya en la pubertad, aproximándose a la adolescencia,
es como si estuviera ya aprendiendo sus primeras lecciones a conducir. Entonces se le monta en un coche de autoescuela en el cual el director de autoescuela va con los mismos mandos que siempre puede controlar independientemente de lo que haga el otro. Prácticamente cuando va a cometer un error, el profesor de autoescuela rectifica, frena o cambia el volante. Esto es lo que pasa durante un tiempo. Pero poco a poco, en esa etapa, uno tiene que aprovechar el tiempo para que el joven que está aprendiendo, el adolescente, pues vaya conociendo por un lado todas las normas de tráfico, vaya adquiriendo los hábitos de conducción, de forma que en el momento en el que él ya no esté, pues se mueva con seguridad. Los padres, ante un adolescente, ¿en qué situación estamos? Pues yo diría que estamos en ese momento en el que el profesor de autoescuela va retirándose y llega el momento en que ellos tienen que conducir ya solos. Y a nosotros, a los padres, solo nos queda a veces una opción, y es incorporar en ese coche un GPS. Ese GPS que hemos tenido que procurar que esté actualizado, que responda a las circunstancias reales de ese momento, que tenga un sonido de voz suficiente para que se pueda oír. Y a partir de ese momento ya no tenemos opción a los mandos del coche. Claro, no queremos que nuestro hijo tenga un accidente, quisiéramos echarle mano al volante, pero eso lo soportan muy mal. Los adolescentes no toleran que los padres o los educadores sustituyan sus decisiones. Entonces por eso es tan complicado y tenemos que intentar, digamos, hacerles conscientes de que vale la pena seguir las indicaciones del GPS, que es esa conciencia que nosotros hemos ido gradualmente formándoles, para que si están atentos a ella y no la desprecian, pueda conducirles por el camino seguro a donde deben ir. Y luego el problema viene porque no siempre se oye el GPS. Los ruidos, cuando montan mucho ruido en el coche, puede ser que no oigan la voz. O puede ser que descuiden la actualización. Y lo que en un principio funcionaba bien, pues se desconfigure o no dé una información adecuada. Ayer veía yo en la televisión una noticia que me impactó, y era precisamente de unos señores que iban confiados en su GPS, en un coche, y de pronto por un defecto en la programación del GPS los dirigió a una carretera que estaba cortada y acababa en un lago. Y cayeron los dos, cayeron al agua y uno se ahogó. Un matrimonio. Doctores. Exactamente, pues uno se pregunta, ¿cómo es posible? Es posible cuando uno coincide lo que uno cree conveniente con lo que realmente es conveniente. Claro. Ahora, yo diría que, y como siempre te digo, que me corrijas si me equivoco, el mundo del adolescente, yo diría que es muy subjetivo. Ellos viven inmersos en sus propios pensamientos, en sus propias elucubraciones, y ellos viven por lo general una vida de Robinson Crusoe, como los ermitaños. Se encierran en su habitación y esa habitación es inviolable porque es pura y exclusivamente para ellos. Entonces, un matrimonio tiene, supongamos, 3 hijos. Hay que hacer algo. Entonces, el papá o la mamá van a golpear a la puerta de uno de sus hijos para encomendarle alguna tarea, y él, por lo general, y yo diría el 100%, contesta, ¿y por qué yo? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no puede ir mi hermano? ¿Por qué no puede ir mi hermana? ¿Cómo entonces se entiende
esa reacción de los adolescentes en su propia casa, cuando no es así fuera de la misma? Pues evidentemente se puede decir que los adolescentes, como has explicado muy bien, están descubriendo su propia intimidad y tienen un celo especial en protegerla. Muchas veces se hacen esclavos de sus propios deseos. Y como la pasión ciega el entendimiento, muchas veces se dejan llevar por lo que les apetece y pierden la perspectiva de lo que les conviene. ¿Qué es lo que pasa? Y es muy frecuente que los adolescentes se resistan a aceptar las tareas que les corresponden en el ámbito del hogar, la familia, porque ellos entienden que van a encontrar su realización, su felicidad, haciendo en cada momento lo que les apetece. Y claro, esas llamadas de los padres parece que son un conflicto, como les sacan, como tú dices, de su urna de cristal. A mí me parece que lo que hay que hacerles entender, con mucho sosiego, porque la conversación con ellos debe ser siempre equilibrada, nunca en régimen de gritos, humillaciones, insultos, sino en régimen de diálogo muy sereno. Hay que hacerles entender que en una familia cada uno tiene un papel determinado y su desarrollo como ser humano está en función de que él asuma la tarea de prestar servicios a los demás. Yo me imagino lo que ocurre en la Semana Santa tan bonita de nuestras tierras, ¿no? En las que se ven unos pasos impresionantes y que son llevados a plomo por un grupo de ¿cómo se llaman los que llevan? Anderos. De anderos, ¿eh? Y realmente diciendo, ¿cómo es posible que soporten tanto peso? Bueno, pues en una familia es un peso enorme. Y está diseñado ese peso para que cargue en cada uno de los miembros de la familia y a cada uno según su capacidad. A uno le suelta 5 kilos y a lo mejor a otro le suelta 60. Pero cuando falta uno de estos pequeños que no lleva ningún peso, los demás lo sufren y puede ser que se desestabilice. ¿Con esto qué quiero decir? Que no se trata solo de una carga sin beneficio, o un esfuerzo que les impide hacer las cosas que les gustan, sino que es una ocasión, una oportunidad de desarrollarse. Y tú que has sido deportista y de algún modo lo sigues siendo, porque esto es una condición de la persona, pues, ¿qué pensaríamos si un joven que está llamado a ser un deportista de élite, pues lo viéramos tumbado en el sofá todo el día jugando con la Play y no se moviera? Le diríamos, hijo mío, así no llegarás a ningún sitio. ¿Por qué? Porque este salir de uno mismo, de sus comodidades, de sus gustos, de sus caprichos, de su esfera cerrada, y hacerse sensible a los asuntos de los demás, prestar servicios a cada uno según se puede, es precisamente la actividad en la cual ellos van progresando como seres humanos y se preparan para las responsabilidades que un día tendrán que asumir. Responsabilidades como miembros de una familia, como padres de familia, responsabilidades como ciudadanos. Por tanto, esa aparente inhibición o esa inhibición en el hogar les está impidiendo el día de mañana ser unos buenos padres, ser unos buenos profesionales o ser unos buenos ciudadanos. Recuerdo perfectamente bien, ahora a lo largo de los años, que en mi edad de adolescente, cuando empezaba a dar mis primeros pininos dentro de un fútbol mediocre que yo alcancé a jugar, yo les reprochaba constantemente a mis padres, sobre todo los días antes de los encuentros oficiales,
¿Por qué no me dejan salir? ¿Por qué no puedo salir siempre que quiero? ¿Por qué inclusive me hacen volver antes a casa? Digamos que no lo comprendía porque tenía una fuerza interior adolescente que me decía que eso a mí no me perjudicaba, que por ejemplo al otro día en el campo de fútbol, en el campo de juego, no se iba a reflejar de pronto el cansancio de una salida hasta muy tarde. Con el tiempo, ¿me equivoqué o no al agradecérselo a mis padres? Pues no te equivocaste, porque precisamente en esa edad en la que uno se siente intensamente atraído por esos ambientes en los cuales pues, se encuentra relajado, donde nadie le exige, donde predomina la diversión, donde ellos no experimentan sus inquietudes ni sus problemas, sino solo son momentos gratos. Pues claro, ellos con esa atracción no entienden bien, no captan que hay cosas que no les convienen. Claro, por eso decía al principio que nos estamos moviendo como hablando en dos idiomas diferentes. Ellos normalmente se mueven por el criterio del bienestar, de pasarlo bien. Nosotros sabemos subordinar ese pasarlo bien por un bien mucho más sólido a largo plazo. Por tanto, no siempre podemos esperar que ellos lo entiendan bien, que nos comprendan. Pero lo que nunca debemos es imponerles por la fuerza o con violencia verbal nuestros puntos de vista, sino exponerlos con mucha serenidad, sabiendo que si no ahora, pasado un tiempo, los van a recuperar y los van a asumir. Bueno, en este caso concreto de las salidas nocturnas, que realmente es un caballo de batalla para todos los padres, para mí también. Claro, en esos casos nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlos, no de condicionarlos, pero sí de dirigirles en su camino. Y por tanto tenemos el derecho a saber dónde están, con quiénes se mueven, en qué circunstancias. Ellos, quizás por su edad, no son capaces todavía de percibir los riesgos que se dan en situaciones que aparentemente son comunes. Y les cuesta reconocer, por definición, de su condición de adolescentes, les cuesta reconocer que ellos no lo controlan todo. Y entonces hay que decirles, mira, yo en ti confío plenamente, porque la confianza es un fundamento de la educación. Yo me fío totalmente de ti. Pero en el ambiente en el que te mueves, muchas veces se mueven personas de las cuales uno no siempre se puede fiar. Y sobre todo a ciertas horas, cuando se han ido acumulando los cubatas y los botellones, en el cual el comportamiento casi de mucha gente se hace, diríamos, un poco más animal, pues entonces es cuando con más frecuencia se dan situaciones de acoso, de violencia, de uso, y por tanto hay que pedirle, mira, aunque en este momento no lo veas claro, yo tengo el deber de ponerte unos límites que probablemente cuando pase un poco tiempo tú misma lo comprenderás y serás tú quien se los pongas a tus hijos. De todas maneras, esa etapa es difícil porque ellos parece que se han quedado sordos a nuestras palabras. No acaban de entenderlas, pero no tenemos más remedio que decirlas, y decirlas, claro, demostramos más convicción cuanto con más serenidad hablamos. Y por tanto, decirles los argumentos que tengan a nuestro alcance, no siempre, o mejor dicho, frecuentemente no coincidirán con los suyos, como tú has comentado antes, pero a pesar de todo, tenemos que decirlos, porque ellos fundamentalmente, y lo decíamos el otro día, necesitan límites. Y aunque aparenten rechazarlos, aparenten que los rechazan, los están exigiendo, los necesitan. Y a veces pues no hay más que, nosotros al menos lo hacemos así, ofrecernos a
a llevarlos, a traerlos a las horas en las que nos parece razonable que estén. Y siempre, si es lo posible, que se encuentren protegidos por personas que son de su misma manera de pensar y que en un momento dado les pueden ayudar a salir de una situación conflictiva y a cumplir con sus deberes. Mientras hablabas, coligado a tus palabras, yo te haría dos preguntas en una. Una porque estaría ligada a mi pasado, y otra está ligada a un presente que yo no viví, pero que estoy seguro que también es un problema actual. Recuerdo perfectamente bien que mis padres me impedían ir a determinadas fiestas y yo no lo entendía. Y hoy día habrán gran cantidad, pero un gran porcentaje de chavales que no entienden el por qué sus papás no lo dejan estar horas y horas junto a su ordenador, en el internet, cuando la mayoría de sus compañeros lo hacen. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Bueno, lo primero que me has dicho de las fiestas, es verdad que debemos saber qué tipo de fiesta, porque hay fiestas en las cuales detrás de una aparente diversión pues puede haber circunstancias de alto riesgo y por tanto los padres debemos recabar la información necesaria para que cuando efectivamente demos permiso para una fiesta, pues realmente tengamos una cierta certeza moral de que no estamos exponiendo a un riesgo excesivo. Me refiero a que haya un especial consumo de drogas, porque a veces los adolescentes, movidos por su necesidad de identificarse con el grupo, pueden encontrar difícil decir que no. Y por tanto un ambiente coactivo pues es bastante peligroso para un adolescente que todavía no ha madurado su personalidad, que no es experto en negarse, y puede ser que se vea tentado por no quedar mal a hacer algo que en otras circunstancias no hubiera hecho. Bueno, nos centramos en el tema del ordenador, que es un tema también de batalla para todas las familias de hoy en día. El ordenador, el manejo en Internet en sí mismo no es nada negativo, puede ser muy positivo y también puede ser muy negativo, depende del uso. Yo me centraría en dos aspectos. Uno, en lo que hacen, es decir, ellos encuentran en algunos casos una distracción, como una especie de chupete, en estar manejándose por páginas y así se les pasa el tiempo sin más inquietudes, pero también muchas veces se encuentran tentados de establecer contactos a través de las famosas páginas de contactos, de comunicación, con personas desconocidas que con frecuencia les pueden engañar, y eso tenemos muchas historias, y ellos muchas veces no lo ven, porque por naturaleza son un poco ingenuos en eso, y si alguien les dice que es un joven de 17 años, se lo creen, y a lo mejor resulta que es un señor de 40, pues con ánimo de perversión. Por tanto, yo pienso que desde el punto de vista positivo, hay que decirle, no me parece mal que tú uses Internet, pero en un local público. Lo que no es conveniente es que ellos tengan en su habitación cerrada y ahí se encierren y se pasen las horas. Internet debe estar en un lugar que sea accesible al resto de la familia, porque esto es una forma de moderación. Y luego hay que decirles, una cosa es que tú te encuentres a gusto y que se te pase el tiempo sin darte cuenta, y otra cosa es que eso le robe tiempo a otras cosas que tú debes hacer, y en concreto estoy pensando en el estudio. Ellos tienen que tener la conciencia clara de que estudiar no es solamente el salir del paso e ir superando, aunque sea con un 5, las pruebas. El estudio para ellos es una parte muy importante de su formación personal.
de la conciencia que adquieren del mundo en el que viven, de una preparación remota para ser buenos padres, buenos profesores, buenos profesionales, y por lo tanto el estudio es una obligación grave para ellos. Y por tanto, cuando se enganchan y pierden el tiempo en el ordenador, entre otras cosas están dejando de estudiar. Yo el criterio que sigo muchas veces es poner unos límites de hora. De esta hora a esta hora no hay opción de ordenador. Es tiempo de trabajo. Y luego a partir de esa hora hay un tiempo y siempre con un cierto control pues de uso. Aún así, no es fácil porque para ellos es una especie de atracción fatal. Y dime una cosa, esos cascos que pululan por doquier, por donde vayamos, ¿son beneficiosos o nocivos? Pues gran parte de nuestros adolescentes no están al tanto de las consecuencias de usar estos cascos de una forma muy continuada, con una música a alto volumen, y que para ellos realmente es una especie de factor de distracción obligado. Yo pienso que muchas veces los jóvenes de ahora huyen de la soledad, cuando la soledad realmente es el ámbito en el que uno se encuentra consigo mismo y descubre su identidad, y también de donde se encuentra con Dios. Pero bueno, por un lado está el efecto dañino que produce esa música a alto volumen en los oídos. Está comprobado que van causando una sordera, que en algunos estudios se ha valorado como del 3% anual, lo que quiere decir que llegará un momento en el que de una forma prematura tendrán que hacer como las personas mayores, de llevar sonotones, porque no oirán bien. Luego, por otro lado, el tipo de música que escuchan muchas veces no es una música que tenga valores, es una música prácticamente tipo ruido, una música que a veces por los contenidos tienen una carga de sensualidad, que básicamente no solo no mejora, digamos, su desarrollo psicofísico, sino que puede crearles un problema, digamos, de identidad, porque es como meterse al enemigo dentro de los oídos, que te va susurrando, te va motivando y te impide abrir los ojos a la realidad. Y luego hay un factor complementario, yo diré, he hablado de la sordera, he hablado del riesgo de que la música sea un factor que interfiera con la educación y que provoque un efecto negativo, y voy a hablar de un tercer aspecto, y es riesgos reales que se dan cuando uno va utilizando cascos y se mueve por la calle haciendo footing o algo, porque entonces pierde ese sentido y es mucho más probable pues, que sea atropellado o que caiga en un agujero. Bueno, factores que... Yo en síntesis diría que no es que sea malo oír música, pero aconsejaría dos cosas. Primero, una música que sea de cierta calidad. Segundo, utilizar no cinganillos, sino cascos que son menos dañinos, de algún modo simulan más la música ambiental. Y luego realmente no usarla durante mucho tiempo, porque si no les impide estar en las cosas que deben estar. Aurelio, es un tema que a mí y a mi señora nos fascina realmente. Te hemos hecho infinidad de preguntas acerca de lo que es la educación, no solamente la educación actual, sino contigo también nos hemos retrotraído a de pronto 3, 4, 5 décadas atrás acerca de este tema. Pero todavía nos quedan en el tintero, hoy se nos fue la hora. Pero por ejemplo, el telespectador debe saberlo,
queremos que nos hable de la ropa, qué es lo adecuado en lo que nuestros hijos deben vestir. Algo también muy, pero muy importante, la comida, que es lo que ellos deben ingerir y por qué, que es lo que es sano y lo que no. También hay otra moda que todos ustedes conocen y que ya no solo los adolescentes la están asumiendo. Estoy hablando de tatuajes, estoy hablando de piercings. Entonces, creo que de todo esto tendrá una vez más contestaciones muy inteligentes Aurelio para darnos su punto de vista al respecto. La seguimos en 7 días. Muy bien, encantado de colaborar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes esperen solamente unos segundos y continuamos con nuestro programa de hoy.